Y vamos a, en este caso, a darle la bienvenida aquí, las buenas tardes aquí en la República Argentina, a De Fogón en Fogón, este programa hecho en Argentina de corazón oriental. Estamos recibiendo a Oliver Rivas, es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el PSV. A él le estamos dando la bienvenida, las buenas tardes. ¿Qué tal, Oliver? Andrés Correa te saluda. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, compañeros y compañeras y usuarios y usuarias de la radio. Ahí está. Bueno, la idea es un poco que nos cuentes al día de hoy, sí, casi una semana pasaron de las elecciones presidenciales en Venezuela y queremos que nos cuentes un poco cómo está Venezuela hoy. Mira, hoy Venezuela afortunadamente está, yo diría que en la mayoría de los territorios del país en una absoluta paz y regreso a la normalidad. Si bien tuvimos días de tensión, quizás sobre todo un día que fue exactamente el 29 de julio, entre el 29 y el 30, puntualmente vivimos momentos muy lamentables por el llamado que se hizo a manifestar de manera violenta, de manera agresiva, a perseguir incluso compañeros y compañeras que tuvieran algún tipo de afecto por el gobierno, por el presidente Nicolás Maduro, que hicieran a lo mejor algún tipo de vida, de activismo social en los territorios, en las comunidades y en los sectores populares. Vimos también unos actos vandálicos que no tienen mucho que ver con ninguna expectativa electoral ni ningún tipo de protesta al resultado de las elecciones, como algunas bandas que se dedicaron, por ejemplo, a sustraer motocicletas de tiendas en algunos sectores. Es decir, vimos todo eso, pero también, lamentablemente, persecución a algunos funcionarios, acoso, linchamiento, y todo eso nos parece que no fue para nada espontáneo, pero en estos momentos, a pesar del temor que pretenden infundir en la población, la verdad es que el comercio está funcionando normalmente, las rutas de transporte están funcionando normalmente, y lo que se respira es un anhelo de vida en condiciones de normalidad. Y no solamente de parte del chavismo, creo que del común de la ciudadanía, que creo que está muy lejos de esas reacciones desatinadas y fanatizadas, y mucho más lejos de la acción terrorista de algunas estructuras que controla la ultraderecha en nuestro país y que de cuando en cuando han puesto a ejecutar acciones muy puntuales. De manera que yo creo que está triunfando la paz, sobre todo, y esperando por supuesto que se dirima cualquier controversia, pero a través de los canales institucionales que la Constitución y las leyes prevén, que siempre es lo que ha debido prevalecer, antes que cualquier llamado al desconocimiento del Estado. Está clarísimo. Venezuela supo de sufrir algunos ataques que tuvieron que ver, por ejemplo, con ni más ni menos que la electricidad, ¿no? En el país, que afectó de manera importante, sí, la electricidad en el país. Ahora se produce, se denuncia por parte del Centro Nacional Electoral que hubo un ataque cibernético. Contame en qué estado está esa investigación. Sí, mira, el presidente Nicolás Maduro ya creo que preveía, y en general los sectores del chavismo, preveíamos un desconocimiento del Consejo Nacional Electoral. Eso es importante saberlo porque la campaña de descrédito y desprestigio no comienza con los resultados electorales. Sería muy ingenuo pensar que esa reacción tiene que ver con los resultados. Ya había una campaña prácticamente internacional instalada que daba por descontado la posibilidad de triunfo de Nicolás Maduro y que prácticamente la planteaba al margen de la legalidad. Es decir, si ganaba Nicolás Maduro, no podía sino ser producto de un fraude.
a pesar de que incluso encuestadoras que no son precisamente chavistas ni tienen relación con el gobierno, que fueron invitadas a programas internacionales, figuras como Luis Vicente León, que es presidente de una encuestadora muy famosa, Data Analysis, explicaba que había la posibilidad de que el chavismo ganara si la oposición no lograba movilizar a la mayor parte del padrón electoral. Y los niveles de movilización del chavismo eran potentes, que fue exactamente lo que sucedió. No lo invitaron para eso, pero lamentablemente ya ante las cámaras tuvo que reconocer que eso era una posibilidad, y cada día más encuestadoras que antes daban por ganadora a Edmundo González anticipaban la posibilidad de triunfo de Nicolás Maduro. Sin embargo, su campaña fue prácticamente ilegalizar el triunfo de Maduro, ¿sí?, ante la opinión pública internacional, mostrarlo como algo que solo podía ser producto del fraude. Como eso ya se preveía, y efectivamente fue lo que pasó, y además hubo un serio sabotaje a la transmisión de datos, ¿no?, que explican los expertos en informática, que tiene que ver con un tipo de daño que se llama Denial of Service, un DOS, y que básicamente satura con información espuria, con información basura, el sistema de comunicaciones, las redes, para ralentizar la transmisión de los datos. No los altera, pero los ralentiza a un nivel que era lo que ellos perfectamente esperaban. Entonces, ante el cuestionamiento que estos sectores generaron y que ya venían anticipando si no ganaban, el presidente Nicolás Maduro acudió a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que según nuestra Constitución tiene completa competencia para dirimir alguna controversia o duda o conflicto acerca de los resultados electorales. Y dicho sea de paso, Capriles Radonsky la usó para cuestionar los resultados, donde salió perdedor en el año 2013, que provocó que se hiciera una auditoría del 100% de los votos en esa ocasión entre los votos de Nicolás Maduro y Capriles Radonsky. Y cito esto porque es que no es la primera vez que se alega fraude. En aquella ocasión se hizo una auditoría del 100% de los votos y se demostró que Nicolás Maduro había ganado, e incluso amplió el margen después de esa auditoría. Sin embargo, a los 14 muertos producto de la irresponsabilidad del llamado que hizo este señor a desconocer los resultados, nadie los repone. Entonces, ¿en qué situación se encuentra? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia ya convocó a todas las partes, a los involucrados, le solicitó al Consejo Nacional Electoral que le entregue las actas de escrutinio. Pero también se lo solicitó a Nicolás Maduro, que ofreció entregar todas las actas de escrutinio que posee el Partido Socialista Unido de Venezuela y todos los partidos que forman el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, pero también bajo la condición de que lo entregaran todos los candidatos. Ayer entonces fue la comparecencia. Fueron todos los candidatos. Adivinen quién no estuvo en esa comparecencia ante el Tribunal Supremo de Justicia. El candidato Edmundo González, que decía que tenía todas las actas de escrutinio en su poder, incluso la subieron a una página privada, tratando de alguna manera de sustituir y dar por válido lo que publicara esa página. Una página, además, cuyo servidor, ¿no? Mejor dicho, una página que tiene un registro de adquisición del día previo a las elecciones, del 27 de julio, ¿sí? Y que está seriamente cuestionada en estos momentos porque, entre otras cosas, no soportó un análisis que demuestra que tienen solo el 31% de las actas de escrutinio y no el 80 ni el 100 como había alegado la señora María Corina. Entonces, ahora se ven en la obligación de tener que presentar esas pruebas frente al Tribunal Supremo de Justicia y efectivamente no tienen ninguna voluntad de entregarlas. Lo que para nosotros es el reconocimiento de que lo que estaba detrás no era sino la intención de desconocer al órgano electoral, al poder electoral, y finalmente con esta jugada maestra que hace el presidente Maduro, usando además los canales constitucionales, se demuestra que ya no solamente cuestiona al poder electoral, sino también al poder judicial. Un desconocimiento del Estado en su conjunto es lo que está detrás. Está clarísimo,
Estamos charlando con Oliver Rivas. Nos queda poco tiempo, pero quería que me cuentes ahí como sintéticamente, porque nosotros recibimos de hace, no sé, 4 años, tanto en Uruguay como en Argentina, muchas noticias de la crisis, ¿no?, que vivía Venezuela. Obviamente se eludía muchas veces de los grandes medios el tema de las consecuencias del bloqueo, ¿no? La inflación galopante que asediaba a Venezuela, pero de hace 2 años para acá ya casi no recibimos noticias de Venezuela hasta las elecciones nacionales y lo que eso implicaba, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Me podés decir ahí qué pasó en esos 2 años y evidentemente si hubo una recuperación económica en Venezuela? Sí, tremenda. Creo que esa además es una de las banderas que pudimos elevar en la campaña y que además está más cercana a la cotidianidad de la gente. En esa época que tú recuerdas, nosotros teníamos que ver indicadores del valor del bolívar respecto a la divisa prácticamente 3 o 4 veces al día, precisamente porque nuestra economía estaba muy sujeta a la importación y al ingreso de las divisas y a la exportación del petróleo, que fue justamente lo que pretendieron bloquear. Por tanto, el ingreso nacional en divisas se redujo sustancialmente. Eso, por ejemplo, es una realidad que ya no vemos, entre otras cosas porque logramos pasar de una inflación de 11.000%, que es una hiperinflación, a una inflación de 2 cifras este año, que es una de las que es la inflación más baja en 10 años, que no es poca cosa, ¿no? Y, por supuesto, hemos logrado un nivel de ingreso mucho mayor, primero porque hemos logrado diversificar la actividad económica. Creo que eso es una de las consecuencias positivas, quizás, de la situación a la que nos llevaron, a pesar de que la industria petrolera también viene en una franca recuperación. La producción y el comercio petrolero vienen en una franca recuperación, y el desabastecimiento, por ejemplo, ya no es una realidad. Llegamos a tener un desabastecimiento bárbaro. En estos momentos hay un abastecimiento de 97%. Eso sin contar con la garantía de un kit de alimentos que reciben 7 millones de familias, que está subsidiado por el Estado venezolano, y que el 97% de esos productos además se produce en el país, lo producen empresas nacionales. Y bueno, hemos logrado también un aumento del ingreso mensual, que para junio del 2018 estaba en 0,5%, porque también dependía del ingreso público fundamentalmente. Nosotros perdimos 99% de nuestros ingresos, llegamos a tener 63.000 millones de dólares, y en el curso de 2 años llegamos a 400 millones, de 63.000 millones de dólares a 400 millones, ¿no? De ahí venimos. Y el ingreso se ha ido recuperando paulatinamente, por tanto el ingreso familiar mensual también. Pasamos de ese 0,5 dólares a 130, que además va de la mano de lo que llamamos acá salario social, de una cantidad de programas de protección por vía del sistema patria, ¿no? Que además es un muy buen ejemplo, porque entiendo además las discusiones y los cuestionamientos que se han dado muchas veces en Argentina, donde puede estar a los sistemas de protección social, ¿no? Que implican planes o implican algún tipo de bonificación para las personas que tienen menos ingresos. Y es un sistema que permite llegar directamente a la gente adsignándole bonos según su capacidad económica. Entonces beneficia a personas con discapacidad, a mujeres que son sostén de hogar, adultos mayores, y otros que, bueno, para paliar la guerra llegan al universo entero de quienes están registrados. Así hemos logrado recuperación, y eso es algo que se siente en la calle. La inseguridad, por ejemplo, ya no es un problema. Antes teníamos dificultades para sacar el teléfono en la calle, eso ya no es una realidad. Como eso, muchas cosas te pudiera contar, pero bueno, no me extiendo. Ahí está, clarísimo. Y creo que eso es lo que la gente finalmente avala.
Exacto, claro, es entendible, por eso te queríamos preguntar, porque de esa etapa quedó un blindaje mediático que nos impide, digamos, tener esa realidad y nos quedó la etapa de la brutal crisis que vivía Venezuela. Oliver Rivas, sí, diputado por la Asamblea Nacional de Venezuela, por el Partido Socialista Unido de Venezuela, te agradecemos mucho la participación y ojalá en otra oportunidad podamos desarrollar un poco todo el tema de la producción social y el trabajo, sí, que sabemos que vos estás ahí laburando en eso. Gracias a ustedes por la invitación, por darle espacio a el otro relato, a la verdad de Venezuela. Un abrazo. Ahí está, pasado Oliver Rivas, diputado por la Asamblea Nacional de Venezuela, aquí en De Fogón en